Bueno, muy buenas noches a todos. Estamos en Estabilidad de Estructuras de la Universidad Tecnológica Boliviana. Vamos a ir a revisar inmediatamente antes de ingresar a sistemas de equilibrio en tres dimensiones, a revisar un poco los problemas que se les ha presentado, se les ha dado a ustedes para que trabajen. A ver, aquí hay algunos problemitas. Este fue el último problema. Este problema de quién es, nombre, nombre, nombre. No, no han enviado nombre. Aquí arriba, ¿dónde está? ¿Quién es? ¿De quién es esto? Ah, Isidro, es tuyo. Mío, hija, mío, Isidro. Ah, ok, Isidro. A ver, el problema estaba sencillísimo, ¿no? No había por dónde perderse. A ver, cuéntame cómo fue que hiciste el problema. Habían fuerzas en las diferentes direcciones en X, Y, Z. Ya, En la primera parte y en el segundo caso lo aumentamos un vector. Como yo ya tenía una resultante anterior, simplemente le sumé el último vector. acá, ¿no es cierto? Exacto, claro, tú tienes acá una resultante primera que es del problema anterior que se le daba en X, en Y y en Z, ¿verdad? Así es, hija. A ver, vamos a ver un momentito el problema cómo era para que se vea bien. Vamos a ver la pregunta del problema. Este es el problema, ¿no? Este es el problemita. Vamos a borrar esto. Ok. Miren, para todos, escuchen bien, por favor. Esta parte tiene que quedar clarísimo para que no tengan dudas, ¿sí? A ver, ok. Aquí vamos a ver. Muy bien. Ahora sí. Acá, por ejemplo, ya nos está dando el valor de los componentes. Nos dice que en X, ¿cuál sería más X? Esto, por favor, tienen ustedes que tener muy en cuenta. Lo vamos a poner aquí con colorcitos para que se vea bien. De inicio, todo lo que está en rojo aquí es X, ¿no? Este es más X. Siempre es esto, por favor. Este es X positivo y este es menos X, ¿no? Este es el valor de las Y. Este va a ser Y y este va a ser menos Y. ¿Sí? Y Z, este valor vale Z y este valor es menos Z. Entonces, en el problema, ¿qué nos está comentando? Nos dice que tenemos valores de X, aquí dice X igual a 5 y menos X igual a 7. Ah, ya está diciendo aquí cuánto vale. Aquí este X positivo, este vale 5, ¿no? Eso nos dice. Y este valor de menos X, mira aquí dice menos X, aquí está, ¿no? Vale 7. Entonces, aquí si hablamos solamente de las X, ¿qué diríamos? Que el vector en el valor de las X, ¿cuánto va a valer? Va a ser 5 menos 7, ¿verdad? Y ese valor es menos 2. Ya nos está dando aquí el valorcito. ¿Qué pasa con el valor de las Y's? Aquí dice Y's, ¿no? Vamos a hacerlo con color, el color violeta. ¿Ya? En Y's nos dice 8 es el positivo, allá. Este va a valer 8. Eso nos dice. El negativo es 5, pero negativo a menos 5. Entonces aquí tenemos 5 también, ¿no? Este es el valor de las Y's. Entonces, para Y's, ¿qué podemos decir? Vamos a decir que va a ser 8, aquí, ¿no? 8 menos 5. ¿Y eso cuánto nos va a dar? Nos va a dar 3. Y para las zetas es igual de sencillito, le pondremos un color diferente que sea un color, que sea un celeste, ¿no? Para las zetas dice aquí, el valor positivo es 6, aquí está, 6 positivo, y el negativo es 4. Entonces aquí tengo 6 menos 4 es igual a 2. Entonces el vector, el primer vector que vaya resultante va a ser el vector resultante 1. El resultante 1 va a tener ¿qué componentes? Menos 2 en el eje X, en el eje Y 3 y en el eje Z 2. Ese es el valor del primer vector. Si quiero hallar el módulo del vector, ¿qué tengo que hacer, Isidro?
aplicar la raíz cuadrada Ya. De de los componentes x, y z al cuadrado, ¿no? al cuadrado. Entonces aquí tengo menos 2 al cuadrado. Aquí tengo más. Aquí tengo 3 al cuadrado. ¿Sí? Y el último, más. Aquí tengo 2 al cuadrado. ¿Sí? Así de sencillo el problemita. Listo, así tengo el valor del módulo. Es lo que tenía que hacer. Ese era el problema 1. El problema 2, y aquí tengo este vectorcito, y le voy a sumar este otro vector. ¿Sí? Ah, aquí dice que está a 45 grados, pero no está dando aquí el valor resultante. Pero se nos dice que tenemos acá 45, ¿no? Entonces, ¿por qué dice 45? Nos está dando a entender de que aquí ya tenemos el valor de, si aquí es 45, aquí tengo X, aquí tengo y aquí tengo Z. Pregunta Isidro, para este valor del vector, que es X, Y y Z, ¿el ángulo será 45? Sí, no, ¿por qué? ¿Qué piensas? El ángulo no se tomaría en cuenta para sumar al otro vector, al vector anterior. Claro, porque si esto es Sí, 45, eso por favor para todos, si esto es 45, aquí tendrían que dar, los componentes tendrían que ser iguales, igualitos, iguales, ¿no? Aquí igualitos. también tendría que haber sido 10, o el otro lado, aquí era 10, 10, hubiera sido 6, 6. Por eso les puse este valor, ¿no? Entonces, si yo no tomo en cuenta esto, lo sumo directamente a esto y no hay ningún problema. Este es un problema muy típico, por si acaso, tienen que considerar eso. Por favor, cuando tenemos valores de 45 grados, lo vamos a poner acá. Aquí vamos a hacer un pequeño vectorcito, lo ponemos con un color azulito. A ver, no, esto vamos a borrar y ponemos con una flecha. Lo vemos bien. Ok, aquí está. Si esto va a valer 45, es de suponer que este componente es igual a este componente. Sí o sí. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si este va a valer 10, este otro también tiene que valer 10. Solamente así, este ángulo, el ángulo que ahorita vamos a marcar, es de 45. Solo en ese caso. ¿Sí? Entonces el ángulo aquí ustedes no lo consideraban, sumaban directamente el vector y ya teníamos la resultante hecha, ¿no? Bien, a ver, eso voy a revisar, por favor. Pero ojo, estos son problemas bastante sencillitos, hay que irlos recordando. Simplemente eso, tenemos que ir recordando los problemitas, ¿ya? Bien, a ver, entonces, vamos a volver a esto y vamos a irnos ahora a ver el tema que hoy nos corresponde, ¿sí? Vamos a ir a trabajar con los sistemas de equilibrio en 3 dimensiones. Y aquí ya añadimos a esta parte el cupla, el tema de torques, y estamos listos ya para hacer algunos trabajitos con cargas, hechas y demás, ¿no? Entonces estamos yendo por muy buen camino. Hemos entrado a lo más simplecito y ahora estamos yendo a unos sistemas, obviamente, que se acercan más a la realidad. ¿Qué podemos recordar de este tipo de problemas? Bueno, esto es muy sencillo. Esto para que todos lo sepan, ¿no? Cuando hablamos de sistemas en 3 dimensiones, esto lo hemos tocado ya antes, pero lo volvemos a revisar, ¿sí? Solamente para que quede más claro. Si hablamos de sistemas de fuerzas en las 3 dimensiones o tridimensionales, nosotros estamos usando, como uno de los libros va a ser, estamos usando el de estática de Hibbeler y también el de análisis estructural de Hibbeler. Ambos estamos empleando. Y en cualquier libro de estática en sí, nos van a comentar esto, que si hablamos nosotros de estática o de estabilidad o de equilibrio, estamos haciendo mención a sumatoria de fuerzas que es igual a 0. Esa es la condición clave primordial para estabilidad. Sumatoria de fuerzas igual a 0. Por lo mismo, si hablamos en las 3 dimensiones, si hablamos en 3D, en 3 dimensiones,
es de suponerse que la sumatoria de fuerzas se van a realizar en el eje X, en el eje Y y en el eje Z. Por este mismo hecho, nosotros podemos hallar, según esta definición, nosotros podríamos hallar acá un vector, ¿sí? Con los componentes, vamos a decir acá, con componentes X y J y ZK, ¿no? ZK. Esos serían los componentes, siempre. X, Y, J, Z, K. Y si hallamos el módulo o el valor, vamos a decir, ¿no? Que es lo mismo, el módulo o el valor del vector, esto se halla simplemente con la raíz, ¿sí? ¿De qué? De todos los componentes de X al cuadrado, más Y al cuadrado, más Z al cuadrado, ¿sí? Es así como nosotros hallamos el valor del vector y el módulo. Y para esto, bueno, también existen otras condiciones, ¿no? Eso lo vamos a ver. Eso es muy importante que ustedes lo tengan muy en cuenta. Para que no haya confusión, vamos a borrar esto y lo vamos a poner al cuadrado de una forma mucho más, con lapicitos vamos a hacerlo, para que no haya esas confusiones, ¿sí? Entonces esto es X al cuadrado, Y al cuadrado y Z al cuadrado. Esa es la raíz, ¿no? Es lo que tenemos nosotros. Esos datos, por favor, es importante que ustedes lo tomen en cuenta, ¿sí? Esto ya hemos revisado antes, ya hemos analizado esto, ahora lo estamos empleando para problemas. Como ya sabemos entonces que en el caso de las tres dimensiones se comporta igual que en dos dimensiones, solamente que hacemos una sumatoria de fuerzas más, como se ve aquí en el eje de las zetas. ¿Qué es importante recordar de esta parte? Bueno, es importante recordar efectivamente cómo se ubica el plano. Y para esto, por favor, siempre consideren lo siguiente. El eje de las X siempre es este. Este es el eje de las X, siempre. El que está en este sentido, siempre es este. Es como la regla de la mano derecha. Cuando yo hago una especie de pistola y me apunto a mí mismo, el dedo con el que me estoy apuntando, este dedito con el que me estoy apuntando, ¿sí? Es el eje de las X. El brazo, o el antebrazo, perdón, vendría a ser el eje de las Y. ¿Cuál? Justamente esto, ¿no? Este vendría a ser el eje de las Y. Este otro. El eje de las Y. Y el dedo gordito que está arriba va a apuntar siempre al eje de las Z. Esto, nunca se olviden de esta condición. Esto es universal, siempre va a manejarse así. ¿Sí? En matemáticas es eso. El dedo que me apunta es X, el antebrazo es Y y el dedo que está apuntando hacia arriba es Z. Esa es la regla de la mano derecha. Si yo tengo en cuenta este tipo de, vamos a comentar este tipo de ejercicios, es clave que yo sepa diferenciar los componentes. Y por ejemplo, en el caso de este vector 1, aquí, ¿no? Este es el vector unito, este vector 1, que está yendo así, está apuntando hacia abajo, la dirección que está yendo hacia abajo, está yendo hacia menos z, hacia menos z. ¿Qué debo entender yo de ese vector? Ese vector tiene dos componentes, y lo ponemos acá en azul. Uno, que está en el componente, bueno, tiene los tres componentes. En el eje X, este va a ser su componente. Muy bien. En el eje Y viene a ser este otro su componente, lo ponemos con negro, ¿sí? Este es. Y en el eje Z, ¿tiene un componente? Sí, tiene un componente, lo vamos a poner con naranja. ¿Cuál vendría a ser? Vendría a ser este su componente. Tiene tres componentes. ¿Cómo resuelvo yo estos problemas? Volvemos a repetir. Los resuelvo simplemente aplicando esto. Sumatoria de fuerzas en los tres ejes. Obviamente, aquí van a entrar también todas las reglas de vectores cartesianos. Va a entrar esas reglas, ¿no es cierto? Y también va a entrar el valor, la ley de senos, cosenos y demás. ¿Sí? Eso es importante considerar. Tengo yo que hacer siempre, por favor, una vez más, hacer la representación de qué? Hallar sumatoria de fuerzas en el eje X, en el eje Y
y en el eje Z. Eso es clave. Tengo que saber descomponer. La clave está en eso, en hacer la descomposición. Descomponer. Para el eje X, Y y Z, ¿no? Tengo que descomponer. Eso es importante. No hago eso, no voy a poder yo resolver los problemas de forma coherente, me voy a complicar. Esto se aplica absolutamente a cualquier problema. Miren, aquí tenemos un caso similar, parecido. Tenemos aquí un peso, este es un peso, que está ejerciendo obviamente su acción por efecto de la gravedad, en sentido, bueno, hacia abajo, hacia el centro de la Tierra. Y tenemos acá 3 apoyos. Aquí hay un apoyo, tenemos aquí otro apoyo y otro apoyo. Los 3 apoyos están unidos o atados, vamos a decir, en un punto. Este está atado acá, este está atado acá, este está atado acá. Los 3 atados están ejerciendo su acción por acción del peso hacia acá, ¿no? Igual, sea cual sea el problema, yo debo aprender a descomponer, ¿sí? Entonces, ya teniendo eso en claro, ¿sí? Teniendo eso en claro, vamos a revisar ahora un problema para que podamos entender con mayor claridad este tipo de ejercicios, ¿sí? A ver, tenemos este ejercicio entonces, por favor, vamos a darle una ampliación y una pequeña lectura. A ver, ¿quiénes están en aula? Tenemos acá Germán, Isidro, Marco, Limber, José, Germana Pasa. A ver, estimado Ever Luján. Ah, no, Ever Luján es el que nos está haciendo el seguimiento. Estimado Carlos Kumara. Carlos, papá, buenos días. Carlos, hola. Buenas noches, Inge. Ya, papá, buenas noches. Ah, mira, casi se pilla. Ok. Por favor, papá, una lectura al problemita. Ok, Inge. Una carga de 90 libras está suspendida del gancho que se muestra en la figura 3.10. Si la carga se sostiene mediante 2 cables y un resorte con rigidez K igual a 500 libras, determina la fuerza presente en los cables y el alargamiento del resorte para lograr la posición de equilibrio. El cable AD se encuentra en el plano X menos Y y el cable AC está en el plano X menos Z. Ok, Z. gracias, papá. Excelente, ¿no? Aquí nos está dando entonces a entender lo siguiente. Primero, siempre, esto por favor que nunca se les pase en la cabecita lo siguiente. Cuando ustedes lean un problema, tienen que verificar las unidades. Aquí nos dice que el valor de corriente de institución es 500 libras pie, ¿no es cierto? 500 libras pie. Ok, ese es el dato que tenemos. Después acá tenemos 90 libras. Ah, ya. Entonces, ¿están en la misma unidad? Sí, veremos, ¿no? Dice 90 libras, Listo. ¿Qué significa? Todas están unidades americanas, ¿no? Libras, pie. Entonces, no tengo que hacer ninguna conversión. Y si está en libras, no es necesario multiplicar el peso por la gravedad, porque ya la libra es una unidad de fuerza. Eso hay que tomar en cuenta, ¿no? Bien, entonces, como está todo en las mismas unidades, ¿qué es lo que vamos a hacer? Empezamos a resolver. Paso entonces primordial, tenemos acá el siguiente, vamos a ver, este es el problemita, ¿sí? Aquí tenemos el problema, vamos un poquito a hacer nenitos para poder entenderlo. Este es el problemita. Entonces tenemos acá, miren, aquí hay los siguientes apoyos, aquí hay un apoyo, este está anclado acá, D, ¿no? Este es el punto A, DA, ¿sí? Entonces, aquí tenemos la tensión. Aquí va a haber una tensión AD. Muy bien. Esto nos dice. ¿Sí? Hay otro resorte que está anclado. Bueno, no es resorte, es una cuerda también igual que esta. Es una cuerda normal. Aquí tenemos otro punto de anclaje. Está anclado acá. Igual, no es resorte, solamente es una cuerda. Este es A
AC. Entonces aquí tenemos la tensión AC. ¿Sí? Aquí está. Y nos está dando aquí el dato 543. ¿Qué significa esto? Que con los datos podemos hallar aquí este angulito. ¿Acá nos da el ángulo? Sí, aquí nos da un ángulo. Nos dice que el ángulo aquí es 30 grados, ¿no? Ya tenemos el ángulo entonces de la tensión AD. De la tensión AC también podemos hallar el ángulo con 543. Y tenemos una última tensión que está en un solo eje, en el eje de las IES. Pero es la tensión que aquí está haciendo también efecto con el resorte. Y esta tensión de efecto con el resorte, ¿qué nos está mostrando? Bueno, nos está mostrando que tenemos acá la tensión AB. Tensión AB, ¿no? Este es AD, este es AC, y aquí tenemos AB. Entonces ya tenemos las tres tensioncitas. Y aquí, como pueden observar, tenemos el efecto del peso que tiene un valor de 90 libras. Ah, ok, entonces bajo esa característica, bajo esa mirada, ¿cómo resolvemos el problema? Resolución conceptual. ¿Qué podemos hacer? Vamos a ver aquí. ¿Qué hacemos, estimado Franz Bustencio? Franz Salona, Inge- papá. ¿Cómo resolvemos Inge- conceptualmente el problemita? A ver, dime. Primero, ¿qué hacemos? Hacer la sumatoria de fuerzas, iniciar Excelente, papá, muy bien. Lo primero, sumatoria de fuerzas, ¿no? sí, Sumatoria de fuerzas. En los tres ejes, ¿verdad? sí, ingeniero. X, Y, Z. Siempre hacer eso. Eso, esta sumatoria de fuerzas nos va a dar ya una idea de cuáles son nuestros diferentes variables las que podemos encontrar, que no podemos encontrar. Y después de hacer eso, vamos a plantear ecuaciones, ¿no? Plantear ecuaciones. Eso es lo que nos está pidiendo. Plantear las ecuaciones, ahí vamos a ver qué tensión tenemos, posiblemente podamos liberar para ir hallando las otras tensiones, ¿no? Pero de inicio ya nos está dando aquí una idea de por dónde podemos comenzar. Como tenemos el valor del peso, yo podría empezar ya por la tensión en el eje Z. El eje Z sería lo primero que podría ser el eje Z. Como tengo también el valor acá de K, que está en el eje Y, este tendría que ser el último. Aproximadamente podría ser el último. Entonces, primero haría Z, segundo estaría siendo el eje de las X y tercero estaría siendo el eje de las Y, ¿no? Ok. Bien. Entonces, vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre. Bueno, ustedes saben cómo es el diagrama de cuerpo libre, ¿no? Agarramos simplemente estos valorcitos, todos los valores que tenemos acá, los valores acá, todos, absolutamente todos, incluidos, ¿sí? Se mueven. Bueno, lo que hacen es, se copian, ¿verdad? Vamos a copiarlos. Control C, Control V, y este mismo lo copiamos acá, ¿no? Eso hemos copiado acá. Listo, es lo que hemos hecho, ¿no? Hemos copiado todos los valores, lo pusimos acá. Ese es nuestro diagrama de cuerpo libre. Hemos copiado. Esto vamos a reducir un poquito para que podamos ver mejor nuestro diagrama de cuerpo libre. Excelente. Esto es nuestro diagrama de cuerpo libre. ¿Y acá qué datos tenemos? Ah, miren. Esto, observen bien. Aquí tenemos la tensión, dijimos, AC. La tensión AC. La tensión AC está compuesta por la tensión ACZ y la tensión ACX, ¿no ve? ACX, aquí le ponemos. Estos dos forman parte de la tensión AC. El ACZ, que está en el eje de las Z, y el ACX, que está en el eje de las X. ¿Sí? Cambiamos de color el marcadorcito y el otro que tiene también componentes es la tensión AD, ¿no ve? AD, aquí está, AD. Que tiene dos componentes. Este vendría a ser el componente, el TADY, y el componente TADX. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Sí, ¿no? Estamos yendo por buen camino. Ok. Datos claros que tenemos acá. Aquí tenemos el ángulo de 30 grados. Y aquí este ángulo que podemos hallar, ¿no?
Entonces ya sabemos por dónde estamos yendo, ya nos damos cuenta qué vamos a hacer. Solamente para simplificar, nosotros ya sabemos que tenemos que descomponer los triángulos. Entonces, para hacerlo más simplecito, aquí vamos a tener ya estos triangulitos descompuestos. El primero, que es este, para hallar el ángulo. 4, aquí tengo 5, 3, 4, 5, 3, 4. Ah, ya. ¿Cómo hallo este ángulo? ¿Cómo hallo el valor de este ángulo? ¿Cómo hallaría? Lo puedo hacer con tangente, ¿verdad? Si yo tengo acá la tangente de este ángulo, digamos el ángulo alfa, este va a ser alfa, ¿sí? La tangente a qué es igual, cateto opuesto sobre cateto adyacente. 4, 3 sobre 4, ¿cuánto es? Ahora vamos a decir 3 dividido entre 4, eso nos sale 0,75. Y la tangente de eso, ¿cuánto es? Por favor, a ver. ¿Cuánto? 36.86. 36.8. Excelente, papá. Muy bien. 36.8 entonces. Aquí ponemos 36.8. Ese es el ángulo. ¿Qué ángulo? Este angulito. Ya tengo el ángulo este, ¿no? ¿Listo? 36.8. Ya tengo aquí un ángulo. Tengo el otro ángulo que es 30. Ya puedo trabajar sin ningún problema. En el otro caso, acuérdense del valor 36.8. ¿Sí? En el otro caso, ¿qué es lo que tenemos? Mire, tenemos el otro triangulito. ¿Cuál es el otro triángulo? Este acá. ¿Sí? Aquí está, ¿no ve? El verdecito está. El rojo aquí vendría a ser el TAX. El TADX, perdón. TADX. Y el verde vendría a ser el TADY. El valor de la tensión, TAD. Esto vale 30 grados. Listo. Ya tengo entonces comprendido el valor de ambos ángulos. Eso no es problema. Bien. Como eso no es problema, ahora sí, vámonos a la sumatoria de fuerzas. ¿Y qué nos dice la sumatoria de fuerzas? Empezamos con la sumatoria de fuerzas en el eje de las zetas. Y decimos acá, sumatoria de fuerzas en el eje de zetas. Vamos a unir un poquito esto para que pueda verse un poco mejor, ¿no? Ok. ¿Qué tengo en el eje de las zetas? Son los azules, ¿no? Ah, ya, muy bien. En el eje de las zetas, que son los azules, esto lo vamos a poner de un color que sea un color azulito también, ¿ok? Tengo yo el TAZ positivo menos el TA, en este caso es el peso, ¿no ve? Menos el peso. Aquí pondremos el peso y esto es igual a 0. Esa es la primera ecuacióncita. Esta es la primera ecuación, ¿no? Bien. La ecuación 1 es esa. Esa sería, por lo mismo, aquí puedo decir que TACZ es igual al peso. Entonces, TACZ va a ser igual. ¿El peso cuánto es? 90 libras. A 90 libras. Muy bien, hasta ahí estamos bien. ¿Qué dato más tenemos? Ah, pero el TACZ, ¿a qué es igual el TACZ? Ah, este es, ¿no? El TACZ. Aquí tengo el ángulo que vale 36.8. ¿A qué se refiere, ingeniero? Me refiero a este, ¿no? A este. Aquí vale el ángulo 36.8. Este es el TACZ. ¿En qué está? En el valor del seno. Muy bien. ¿Qué significa esto? Que aquí, nuestro valorcito, vamos a decir que es el TACZ va a ser igual al TAC por el seno de 36.8. ¿Sí? Ese va a ser el valor. Entonces, mucho cuidado, ¿no? Si este ángulo vale 36.8, el TACZ, va a ser el TAC por el seno de 36.8.
¿Por qué? Nosotros decimos el seno de este sobre el cateto opuesto a TZ sobre hipotenusa. La hipotenusa es TAC, entonces lo que está dividiendo pasa aquí a multiplicar, ¿sí? Listo, ya tengo entonces este valorcito. TACZ es TAC, seno del 36.8. Ok, entonces aquí vamos a colocar ese valorcito. Aquí lo ponemos. Decimos entonces, va a ser TAC multiplicado por el seno de 36.8 y eso va a ser igual a 90 libras. Muy bien, entonces TAC va a ser igual a 90 libras sobre el seno de 36.8. ¿Eso cuánto es, por favor? ¿Cuánto sale 90 sobre 36.8? 150.2. 150.2, ingeniero. Gracias, papá. Sí, TAC es igual a 150.2 libras, ¿no? Excelente. Bien, tenemos entonces aquí el valor de esto. Ok. Ya hemos hallado una de las tensiones. Vamos a poner esto en rojito, que quede clarito. Tenemos el valor de una de las tensiones ya. ¿Qué tensión hemos hallado? El TACZ. ¿Cuál es ese? Es esta tensión, ¿no? TAC. Hemos hallado ya el valor de TAC. Este valor ya tenemos. El valor de esto ya es el dato desconocido. Si tenemos ese, podemos hallar los componentes porque tenemos el ángulo. Muy bien. Vámonos ahora para resolver la sumatoria en el eje de las X. Pero esto vamos a un poquito reducirlo. Y esto vamos a echarlo un poquito más acá para que sea visible. Ok. Para el eje de las X, que serían los verdecitos, ¿qué tenemos? Tenemos acá TAB, ¿sí? Menos el... A ver, no, el eje de las X, estamos mal, estoy viendo el eje de las Y. Sería entonces el eje de las X es esto, ¿no? TACX, ok. Ponemos TADX, X, menos TACX. Eso es igual a 0. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Aquí están los ojos, ¿no? Por si acaso. Este es el TADX. Aquí está. Aquí está. Este es el TADX. Y este otro es el TACX. Ese es en el eje de las X, los ojitos, ¿no? Bien, ¿tengo el valor de TAC? Sí, tengo el valor de TAC. Como tengo TAC y tengo ya el valor, en este caso, del seno, del ángulo que es 36.8, puedo hallar sin problema el valor de TADX. Y es lo que vamos a hacer, ¿sí? Lo ponemos en color negro para que sea reconocible. Ponemos entonces, decimos, TADX va a ser igual, lo que está restando pasa a sumar. TACX. Entonces, TADX va a ser igual a TACX, ¿a qué es igual? Va a ser igual TAC por el coseno de 36.8. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Aquí está. Este es el TAC. Este es el coseno de 36.8. Este es seno, coseno, ¿no? Coseno es justamente lo que nos está hablando del eje de las X. Aquí está el rojo, X, X, ¿no? Entonces, con esto ya tenemos el valor de TAC. Si sabemos que TAC es igual a 150 puntos, entonces TADX va a ser igual a 150.2 multiplicado por el coseno de 36.8. ¿Cuánto sale ese valor, por favor? A ver, tengo aquí una calculadorita. ¿Cuánto le sale ese valorcito? Coseno de 36.8. 120.2 Inge. Exacto. TADX es igual a 120.2. ¿Qué cosa? Libras. Muy bien. Como ya tengo el valor del TAD, me va a ser sencillo poder hallar el valor aquí, miren. Como tengo el valor ya del TAD,
ya voy a poder hallar el valor del TAB. ¿Sí? Y con eso voy a poder hallar el valor también de X. Vamos a dejar este problemita para que ustedes lo resuelvan. Por favor. Vamos a dejar, este problemita les voy a dejar ahí planteado para que puedan resolverlo.